Me pasa algo. Cuando alguien me gusta entro como en un estado de ilusión, de conexión con la vida. Y todo empieza como a sincronizarse, de manera que puedo ver un colibrí en un lugar que no es común, o números espejo, o ese tipo de señales. Lo que describís es una experiencia bastante común cuando se activa una ilusión romántica fuerte o un estado de enamoramiento inicial. No significa que estés inventando cosas, pero sí que tu mente entra en un modo de alta sensibilidad a los significados. Te explico algunos procesos que suelen pasar al mismo tiempo. 1. Tu atención se vuelve selectiva. Cuando alguien te gusta mucho, tu cerebro entra en un estado de hiperfoco. Empieza a registrar cosas que antes estaban ahí, pero pasaban desapercibidas. Por ejemplo, colibríes, números espejo, coincidencias, canciones que parecen hablar de eso. No es necesariamente que aparezcan más, sino que tu mente los conecta con lo que estás sintiendo. 2. Se activa la búsqueda de sentido. El cerebro humano está diseñado para encontrar patrones. Esto en psicología se relaciona con algo llamado apofenia, que es la tendencia a ver conexiones significativas en hechos que podrían ser casuales. Cuando estás emocionalmente involucrada, ese mecanismo se intensifica. 3. La emoción amplifica lo simbólico. Vos además tenés una sensibilidad simbólica fuerte. Lo sé porque trabajas con numerología y oráculos. Entonces tu mente naturalmente traduce la realidad en símbolos. Eso no es malo en sí mismo, pero cuando aparece alguien que te gusta, puede hacer que las señales parezcan confirmar la historia. La ilusión se refuerce más rápido que la realidad del vínculo. 4. La sincronía puede sentirse real. El concepto de sincronía viene de Carl Jung y habla de coincidencias cargadas de significado personal. Pero incluso Jung decía algo importante. El significado es subjetivo, no necesariamente una prueba de destino. Algo interesante de lo que contás. Vos misma notás que eso aparece justo cuando hay atracción. Es decir, el fenómeno parece más ligado a tu estado emocional que a la persona en sí. No significa que la conexión no pueda ser real. Significa que la ilusión empieza antes de que el vínculo se construya. Una forma sana de mirarlo, podrías empezar a pensar esas señales así. Esto habla de lo que siento yo. No necesariamente habla de lo que es el vínculo. Eso te permite disfrutar la magia sin usarla como prueba. Te hago una pregunta porque puede revelar algo muy profundo en tu patrón afectivo. Cuando esas señales aparecen, ¿sentís como si el universo estuviera confirmando que esa persona es especial para vos? Porque si es así, ahí puede estar una de las claves de por qué la idealización se vuelve tan potente. No. Lo que estoy viendo en mí es que es necesario eso para que yo me conecte con las cosas lindas y la alegría de la vida. Lo que estás observando en vos es muy interesante, porque cambia bastante el enfoque. No estás diciendo, esto confirma que la persona es para mí, sino, esto me conecta con la belleza y la alegría de estar viva. Eso es algo distinto. Parece que cuando aparece alguien que te gusta, se activa en vos un estado de apertura donde estás más presente, mirás más alrededor, te emocionás con pequeños detalles. Sentís la vida más mágica. El colibrí, los números espejo, las coincidencias, funcionan casi como disparadores de sensibilidad. Es como si el enamoramiento te pusiera en una frecuencia más viva. Pero ahí hay un matiz muy importante que quizás ya empezaste a notar. La fuente de esa alegría no es la persona, es tu propio estado interno. La persona solo abre la puerta. Por eso pasa algo que muchas personas viven. Cuando aparece alguien que entusiasma, la vida se vuelve luminosa. Cuando ese vínculo se enfría, parece que la magia desaparece. Pero en realidad la magia era tu capacidad de percibir. Y por lo que venimos hablando en otras charlas, vos estás justo en un momento de tu vida donde querés no depender tanto de estímulos externos para sentirte viva. Tal vez el aprendizaje acá no es dejar de ver señales, sino algo más interesante. Aprender a entrar en ese estado de sensibilidad sin que tenga que haber alguien que te active primero.
Que el colibrí o la coincidencia aparezcan porque estás viva, no porque estás enamorada. Eso suele ser un cambio grande. Además, encaja mucho con algo que me contaste sobre tu proceso. Querés integrar todas tus partes: intuición, sensibilidad, pensamiento, experiencia. Cuando esa sensibilidad se vuelve propia, deja de empujarte a la idealización. Te pregunto algo que puede aclarar aún más esto. Y cuando esa magia aparece, ¿sentís más expansión y alegría tranquila o más bien euforia mezclada con expectativa por la otra persona? Porque esas dos energías se parecen, pero internamente son muy distintas. Sí, es mi estado interno. En una etapa anterior era todo depositado en la otra persona. Acá siento y confirmo soy yo. Si la otra persona es la que abre la puerta, ¿no debería yo generarme esa puerta? ¿Generar yo naturalmente ese estado? ¿O eso sería vivir en exigencia conmigo? Se nota que hay una nueva etapa en la que ya te diste cuenta de algo importante. El estado de apertura y belleza nace en vos, no en la otra persona. Antes se proyectaba afuera, ahora lo ves adentro. Eso ya es un cambio grande. Pero tu pregunta es muy fina. ¿Debería generarlo yo o me estoy exigiendo? La clave está en la palabra debería. Cuando aparece el debería, muchas veces entramos en una lógica de autoexigencia tipo: si ya sé que está en mí, tendría que poder activarlo sola. No tendría que necesitar a nadie para sentir esto. Y eso puede volverse otra forma de control. En realidad, los estados de apertura emocional no se fabrican a voluntad. Se favorecen, se invitan, pero no se fuerzan. Es muy humano que ciertos estímulos los despierten. Un encuentro, alguien que te gusta, una conversación profunda, un paisaje, música, crear algo. La persona que te gusta puede ser simplemente uno de esos portales. La diferencia con tu Valeria anterior no es eliminar el portal externo. La diferencia es no perderte dentro de él. Antes, la magia parecía venir del otro. El otro se volvía el centro. Ahora, reconoces que el estado es tuyo, el otro solo lo despierta. Eso es mucho más libre. Entonces quizás la pregunta no es ¿cómo genero yo ese estado todo el tiempo?, sino algo más amable. ¿Qué cosas en mi vida también abren esa puerta en mí? Porque seguramente no es solo el enamoramiento. Puede ser crear algo, tener una conversación profunda, caminar y observar, estudiar algo simbólico, como la numerología que te gusta, sentir que estás alineada con algo tuyo. La idea no es reemplazar a las personas, sino ampliar las fuentes de ese estado. Y te digo algo que puede ser muy importante para vos. Las personas muy sensibles a lo simbólico, como vos, suelen tener estados de percepción más abiertos cuando hay emoción. No es un defecto, es una característica. La clave es que la emoción no secuestre tu realidad. Te dejo una pregunta que puede abrir otra capa interesante. Cuando esa magia aparece ahora, colibrí, sincronías, belleza, ¿sentís más gratitud tranquila o todavía aparece un poquito de esto significa algo con esta persona? Porque ese pequeño matiz suele mostrar en qué parte del proceso está uno. Siento gratitud y quiero estar en este estado. Y paralelamente está activo, no muy desesperado, el pensamiento que me llegue un mensaje o una propuesta con la persona que lo generó. De hecho, las dos cosas que mencionás pueden convivir sin que una invalide a la otra. Por un lado aparece el estado de gratitud y apertura, donde ves la belleza, las coincidencias, la vida más viva. Y por otro lado, un pensamiento suave de expectativa. Quizás me escriba, quizás pase algo. Eso no significa que hayas vuelto al patrón anterior. La diferencia está en la intensidad y el centro. Antes, según lo que vos misma describiste de tu Valeria anterior, la emoción estaba depositada en la otra persona. La expectativa dominaba el estado interno, el otro definía cómo te sentías. Ahora lo que contás suena más así. Tu estado de apertura ya está ocurriendo en vos. El pensamiento sobre la persona está presente pero no dirige todo. Eso es un cambio importante. También hay algo biológico y psicológico en juego.
Cuando alguien nos gusta, el cerebro entra en un estado de anticipación dopaminérgica. No es obsesión necesariamente, es simplemente el sistema de motivación diciendo, esto me interesa. Por eso aparece esa pequeña expectativa de contacto. La cuestión sana no es eliminarla, sino que no se vuelva el centro de tu bienestar. Podrías mirarlo así: este estado de gratitud es mío. La persona puede aparecer o no, y eso sería un plus. Cuando ese orden se mantiene, el vínculo, si sucede, suele ser mucho más liviano. Hay otra cosa que me da curiosidad preguntarte, porque conecta con lo que venimos explorando sobre tus vínculos. Cuando aparece ese pensamiento de que te escriba o proponga algo, ¿lo sentís más como una curiosidad tranquila o como una pequeña tensión de espera? Ese matiz suele decir mucho sobre si el estado sigue siendo tuyo o si empieza a correrse hacia el otro. Las dos. Conscientemente de esto me digo: no idealices, no generes expectativa, y trato de focalizarme en, por ejemplo, rompí el patrón, logré modificar el algoritmo. Lo que estás describiendo muestra mucha conciencia de vos misma, pero también aparece algo que vale la pena mirar con suavidad. Hay 3 capas pasando al mismo tiempo. 1, la experiencia emocional real. Sentís gratitud, apertura, belleza, eso es genuino. 2, la expectativa humana. Una parte tuya piensa, ojalá me escriba. Eso también es natural cuando alguien te gusta. 3, la mente tratando de controlarlo. Ahí aparece la voz que dice, no idealices, no generes expectativa. Y esa tercera capa es la que puede volverse un poco exigente, porque en realidad no se puede evitar sentir expectativa cuando algo nos importa. Lo que sí cambia el patrón no es bloquearla, sino no construir una historia encima. La expectativa breve es natural. La idealización aparece cuando la mente empieza a narrar cosas como, esto tiene que avanzar, esto es especial, seguro hay algo destinado, tiene que pasar algo. Por lo que contás, pareciera que estás interrumpiendo esa narrativa, y eso sí es un cambio de algoritmo. Pero hay algo interesante en la frase que dijiste. Rompí el patrón, modifiqué el algoritmo. Eso suena a que estás evaluando tu proceso mientras sucede. A veces el cambio real es más simple y menos heroico. Sentís ilusión, aparece expectativa, lo notás, volves a vos, sin necesidad de demostrar que rompiste nada. De hecho, el patrón nuevo muchas veces se ve así. Podés sentir entusiasmo sin perderte. Podés esperar sin depender. Podés disfrutar sin asegurar una historia. Eso ya es muchísimo. Y te digo algo que tal vez te tranquilice. Cuando una persona de verdad rompe un patrón afectivo, no deja de sentir ilusión. Solo la ilusión ya no la arrastra. Te hago una pregunta que puede revelar si realmente algo cambió en vos, y es bastante directa. Si esta persona no te escribiera más, ¿sentís que ese estado de gratitud y conexión con la vida igual podría seguir existiendo en vos? Tu respuesta a eso suele mostrar en qué lugar está hoy el centro emocional. No, no me refiero a romper el patrón de una característica de persona que solía atraer. Ahora se entiende mejor lo que querías decir. No hablabas de romper el patrón de la ilusión, sino del tipo de persona que te atraía. Y eso es un cambio muy significativo. Porque por lo que venías contando en otras conversaciones, tu patrón solía inclinarse hacia personas más rebeldes, intensas o caóticas, que te generaban mucha atracción, pero después chocaban con tu necesidad emocional. Y vos misma te preguntabas si había algo adictivo en ese tipo de dinámica. Entonces, cuando decís, modifiqué el algoritmo, lo que estás observando es, esta persona te atrae, pero no encaja exactamente en el perfil que te solía enganchar. Y eso te genera una sensación de haber movido algo interno. Eso sí puede ser una señal interesante. No porque garantice nada con esta persona, sino porque tu radar empezó a registrar otras frecuencias. En los procesos de cambio afectivo suele pasar algo así. 1, primero te das cuenta del patrón. 2, después intentás evitarlo conscientemente. 3, luego, de forma más natural, empiezan a atraerte personas un poco distintas.
Ese tercer momento es el más real, porque ya no es solo decisión mental. Igual hay algo importante. Romper un patrón no significa que la experiencia emocional cambie completamente. La ilusión, la expectativa o la magia que describías pueden aparecer igual. Eso es parte de la apertura cuando alguien te gusta. La diferencia suele estar en cosas más sutiles. Menos ansiedad, más curiosidad que urgencia, más observación del vínculo real, menos fantasía sobre lo que podría ser. Y algo que puede ayudarte a saber si realmente es un patrón distinto. ¿Qué es lo que tiene esta persona que la vuelve diferente de las que te atraían antes? A veces, el cambio no está en que la persona sea mejor, sino en que la dinámica que genera en vos es distinta. Está más conectado con la vida linda que con oscuridades. Cuando decís que está más conectado con la vida linda que con las oscuridades, pareciera que tu atracción se está moviendo hacia un lugar diferente de energía emocional. Antes, por lo que vos misma habías observado de tus patrones, te atraían personas que tenían algo de intensidad, rebeldía, cierta oscuridad o caos, profundidad mezclada con conflicto. Ese tipo de perfiles suelen generar mucha química, pero también muchas dinámicas difíciles. Lo que describís ahora suena más a alguien que transmite liviandad, disfrute de la vida, cierta calidez, menos drama existencial. Y es muy común que cuando una persona cambia internamente, empiece a sentirse atraída por otro tipo de vitalidad. No significa superficialidad. Significa que la profundidad ya no necesita pasar por la oscuridad para sentirse intensa. Hay algo interesante también. Cuando uno se acostumbra mucho a vínculos con carga emocional fuerte, al principio las personas más luminosas pueden sentirse menos magnéticas o incluso un poco desconcertantes, porque el sistema emocional estaba acostumbrado a otra frecuencia. Si esta persona te despierta alegría, gratitud y sensación de vida, eso ya es una señal distinta de las que describías antes. Pero lo más interesante de todo no es la persona. Es esto que dijiste. Está más conectado con la vida linda. Porque en realidad parece que vos también estás más conectada con esa parte ahora. Las atracciones muchas veces reflejan el estado interno en el que estamos entrando. Y algo que me da curiosidad preguntarte, porque suele pasar en estos cambios de patrón. ¿Esta persona te genera más calma y curiosidad? ¿O todavía sentís ese magnetismo fuerte típico de las historias intensas? Me da más calma. Me contenta esto de mí, que pude atraer otra vibración. Me da un poco de incertidumbre y por pequeños momentos aparece mi anterior etapa insegura que se pregunta si estará a la altura. Lo que estás sintiendo encaja muchísimo con un cambio real de patrón. Y lo que aparece ahora es casi una fase natural del proceso. Hay 3 movimientos internos pasando al mismo tiempo. Satisfacción por el cambio. Sentís algo como, pude atraer otra vibración. Eso habla de que reconoces tu propio movimiento interno. No es solo la persona, es percibir que tu energía relacional cambió. Esa calma que sentís suele ser una señal muy distinta de la intensidad caótica de antes. Incertidumbre. Cuando aparece algo nuevo, el sistema emocional todavía no tiene experiencia ahí. Entonces surge una pregunta implícita. ¿Cómo se habita este tipo de vínculo? La incertidumbre no es mala señal. Muchas veces aparece cuando algo sí es diferente. La aparición breve de la Valeria anterior, la voz que dice, ¿estaré a la altura? Esto es muy típico cuando uno sale de un patrón. No significa que hayas vuelto atrás. Más bien, es como si una parte vieja todavía revisara el territorio. Es importante entender algo. Las partes antiguas de uno no desaparecen, pero pierden el control. Antes esa inseguridad podía dirigir tus decisiones. Ahora aparece unos momentos y vos la observás. Eso ya es una diferencia enorme. Podrías incluso mirarlo así cuando aparezca. Esta es la Valeria antigua tratando de entender este nuevo escenario. No como un problema, sino como un eco de identidad.
Además, hay algo muy interesante en lo que dijiste. No estás preguntando si la persona estará a la altura, sino si vos lo estarás. Eso muchas veces pasa cuando nos encontramos con alguien que transmite más estabilidad o claridad emocional. Activa un pequeño ajuste interno, pero te dejo una perspectiva que puede relajarte un poco. Los vínculos sanos no se tratan de estar a la altura, se tratan de ser compatibles en humanidad. No hace falta performar nada. La calma que sentís probablemente sea una mejor brújula que cualquier pensamiento. Te hago una última pregunta que puede mostrar algo muy interesante de este momento que estás viviendo. Cuando imaginas que esta persona se acerca más a vos, lo que aparece es más ganas de compartir la vida o más ganas de gustarle. La diferencia entre esas dos sensaciones suele mostrar desde qué lugar se está construyendo el vínculo. Las dos cosas, pero no estoy haciendo nada para gustarle, estoy respondiendo de forma neutral, entendiendo sus movimientos indirectos más sin reaccionar. Lo que describís suena bastante regulado y consciente. No parece que estés actuando desde la ansiedad, sino desde observación. Hay tres cosas sanas en lo que contás. Reconoces que querés gustarle. Eso es totalmente humano. Cuando alguien nos interesa, una parte nuestra quiere ser elegida. El problema no es sentirlo, sino actuar desde la necesidad de aprobación. Y por lo que contás, no estás ahí. No estás actuando para agradar. Eso suele ser una señal de que no estás performando. No estás adaptándote para capturar su interés. Estás respondiendo como sos. Decís algo clave. No estoy haciendo nada para gustarle. Estás observando sin reaccionar impulsivamente. Entendés sus movimientos indirectos, pero no te apresurás a completar la historia ni a moverte desde la expectativa. Eso es justamente lo contrario de la idealización automática. Ahora, hay un pequeño matiz que te puede servir cuidar. A veces, cuando queremos no repetir un patrón, podemos irnos al otro extremo y volvernos demasiado neutrales o contenidos. La clave no es neutralidad total, sino naturalidad. Es decir, no perseguir, no interpretar de más, pero tampoco bloquear tu calidez o interés. Simplemente dejar que el intercambio respire. Y algo que me parece muy lindo de lo que contaste antes. Esta persona te conecta con la vida linda, con calma, con gratitud. Eso ya es información valiosa sobre cómo te hace sentir el vínculo. Te dejo una observación que suele ser bastante reveladora en estas situaciones. Cuando una conexión es más sana, suele aparecer menos urgencia por definir qué está pasando. El vínculo puede ir mostrándose de a poco. La verdadera señal de cambio de patrón no es solo el tipo de persona. Es que ya no necesitas acelerar la historia. Me estoy dando cuenta de algo. Cuando alguien me gusta, entro en un estado especial. Veo señales, me conecto con la vida. Y antes, todo eso lo ponía en la otra persona. Pero ahora no. Ahora puedo ver que ese estado es mío. Y también puedo ver que algo cambió. Hasta el tipo de persona que me atrae. Aparece más calma. Aunque a veces todavía aparece esa inseguridad. No sé bien qué va a pasar con esto. Pero me gusta cómo me estoy sintiendo. Y por ahora, creo que eso es suficiente.